Hola a todos, hoy es viernes 20 de febrero de 2026 y nuestros queridos amigos, nuestros hermanos, Larry Johnson y Larry Wilkerson, están de vuelta con nosotros. Bienvenidos de nuevo. Oye, todavía no nos has echado, así que debemos estar haciendo algo bien. Sí, cuidado con eso de hermanos unidos. Hermanos Unidos. Déjame empezar, Larry. Antes de salir en directo, estábamos hablando sobre la posibilidad de que estalle una guerra en las próximas, no sé, 24, 48, quizás 72 horas, porque todo el mundo está haciendo ese tipo de predicciones. Pero aquí está la cuestión. Cuando se trata de drones, ayer tuvimos ejercicios navales rusos e iraníes. Y esto fue lo que se dijo en Fox News sobre el uso de drones y la capacidad que tienen hoy en día estos dos países. Bueno, hola, buenos días, Carly. Irán, como de costumbre, sigue pensando que puede salirse con la suya, que Estados Unidos no está mirando. Esta postura de guerra, creo, es un gran error por parte de los iraníes. La historia demuestra que siempre termina mal para ellos. Entre nosotros y los israelíes tenemos mucha información sobre ellos. Les gusta ocultar sus operaciones con drones bajo el pretexto de ejercicios, mientras que nosotros volamos los nuestros a plena luz del día. Y creo que esa es la diferencia entre un régimen que finge proyectar fuerza y un ejército real que realmente la tiene. Lo que estamos viendo ahora mismo no es simplemente una maniobra militar rutinaria, es una partida de ajedrez en el aire. Irán está reubicando drones de ataque bajo la cobertura de estos ejercicios con Rusia, y eso me dice dos cosas de inmediato. Primero, que siguen sin querer transparencia, y segundo, que están probando esta posición de combate bajo una negación plausible. Y por cierto, no olvidemos que esto es exactamente lo que hizo Rusia antes de ir a la guerra en Ucrania. Mintieron al mundo, incluso a sus propios soldados, diciendo que estaban realizando ejercicios militares y luego cruzaron la frontera y lanzaron operaciones. Y mira, pasé mucho tiempo trabajando con los MQ-1 y MQ-9 Reaper de Estados Unidos. Cuando el MQ-9 Reaper estadounidense opera en esa región, no estamos adoptando una postura. Estamos recopilando información. Estamos cartografiando firmas de radar, identificando nodos de mando y control, observando cómo se despliegan las unidades de drones iraníes, con qué rapidez se reposicionan, qué frecuencias utilizan y cómo se integran con los rusos. El Reaper no es solo una plataforma de ataque de precisión con drones. Es un centro de sensores volador. Estados Unidos está recopilando datos importantes antes de una crisis. Pero en realidad, Teherán tiene que pensárselo muy bien antes de volver a poner a prueba la determinación estadounidense. Sí, no sabía de qué estaba hablando. Quiero decir, ya sabes, dice que es analista de inteligencia. Eso demuestra lo pésimo analista que era. Porque para empezar, estos supuestos ejercicios navales que están en marcha, este es el 8º año consecutivo que se realizan. Ahora, se suponía que China iba a participar en esto, y creo que en realidad China se retiró porque está siguiendo al Abraham Lincoln con sus fuerzas navales. Pero este no es un ejercicio improvisado en las últimas semanas como respuesta a la presión de Estados Unidos. No se diseñó para mostrar fuerza ante Estados Unidos. Esto se planifica con 18 meses de antelación. Por eso lo digo. Y este tipo era analista militar, debería saberlo. Pero ya sabes, no es más que un propagandista ciego. He's just a blind propagandist. Look, Iran. Mira, el nivel de sofisticación de Irán quedó demostrado hace casi 14 años, cuando derribaron un dron de la CIA que en realidad se convirtió en una especie de prototipo del Shahed, lo que los iraníes producen ahora. Lo derribaron, interceptaron las comunicaciones y fueron capaces de tomar el control y aterrizarlo, no estrellarlo.
Luego lo replicaron mediante ingeniería inversa. También han conseguido hacerse con MQ-9 Reapers. Así que es Estados Unidos quien está jugando con fuego aquí, pensando que tenemos suficiente fuerza militar para enfrentarnos a Irán en su propio territorio. Si lo hacemos, vamos a sufrir bajas significativas. Es muy probable que, si Trump decide seguir adelante, ya sabes, ha hablado de realizar un ataque limitado, no se quede limitado. He's talked about, well, we're going to do a limited strike. Iran's made it clear they're not going to judge it limited or massive. Irán lo ha dejado claro. No van a juzgar si el ataque es limitado o masivo. Si los atacan, van a responder con todo lo que tienen. Van a volar bases estadounidenses, intentar hundir barcos estadounidenses y derribar aviones estadounidenses. Y según me dicen, la Casa Blanca ha sido informada a través de canales militares de que prevén la posibilidad de 10,000 bajas estadounidenses. Piénsalo bien, esos son más bajas de las que sufrimos en Afganistán e Irak durante un periodo de 20 años, desde después de 2001 hasta 2021. Así que ya sabes, el coste potencial aquí es astronómico. Y de nuevo, este analista militar de broma no hace más que hacer propaganda y promover una narrativa. He's doing is propagandizing and promoting a narrative. And you wonder how much he got paid. Y te preguntas cuánto le pagaron. Vi esto antes de la guerra de Irak en 2003, con algunas de las personas que hablaron, como Barry McCaffrey, con quien, antes de eso, me había sentado frente a frente en el comedor del presidente y había desayunado y cenado, y pensé que era una persona realmente decente. Sigue siendo una persona decente, pero hizo propaganda. Hizo propaganda para Fox, para CNN y para muchos otros, hablando de la guerra de Irak en términos positivos y demás, y sé que recibió dinero por hacerlo. Para mí eso es imperdonable. Permíteme elevar el nivel. Larry acaba de destrozarlo en cuanto al detalle minucioso, pero veámoslo desde otra perspectiva. Digamos que he vuelto al Departamento de Estado. Veámoslo desde la perspectiva de las relaciones globales. ¿Qué quiere decir al afirmar lo que dijo sobre un país soberano que no representa ninguna amenaza para los Estados Unidos de América, un país que solo está siendo amenazado por Estados Unidos debido a su relación con Israel? Es libre de hacer lo que quiera en su propio entorno, cuando y como quiera, siempre que no afecte, en este caso, digamos, y estoy forzando un poco el argumento, alguna operación que Estados Unidos pudiera estar llevando a cabo en el mar Arábigo, como la libertad de navegación o lo que sea. Nada de eso está ocurriendo. Los culpables somos nosotros. Y aún así, mírale. No hace más que acusarles de ser los culpables. ¿Y qué? Es como me dijo Ahmadinejad de Nueva York cuando hablaba con él sobre un acuerdo de incidentes en el mar. Aclaremos esto ahora, dijo. ¿Quién tiene costa en el Golfo Pérsico? 1,800 millas náuticas o más, ¿y quién no tiene ninguna? Bingo. Sí, de acuerdo, tenemos derecho a estar en aguas internacionales, y la ley del mar dice esto, aquello y lo otro sobre ellas. Pero al mismo tiempo, tiene un punto. Su país, esta es su esfera de influencia, estamos allí. ¿Qué se supone que deben hacer al respecto? Y saben perfectamente para qué nos estamos preparando. Sí, Larry, Donald Trump dijo que ha dado a la parte iraní de 10 a 15 días. 10 días, 10 días. ¿Qué pasa, sabes? Cuando miras lo que dicen en los medios de comunicación tradicionales, básicamente están diciendo que Estados Unidos ha pedido a los iraníes que no haya enriquecimiento. Y parece que no fue así. Araghchi concedió una entrevista y dijo algo totalmente distinto. Y esto es lo que dijo sobre la segunda ronda de negociaciones. Y bueno, creo que las especulaciones que acabas de hacer no son ciertas. Ahora estamos trabajando juntos ambas partes. Ellos no han ofrecido ninguna suspensión y la parte estadounidense no ha pedido un enriquecimiento cero. Déjame detenerte ahí porque eso se ha informado. Solo quiero dejarlo claro para las personas que están viendo el programa y han leído eso.
tu posición es que Estados Unidos no pidió una suspensión permanente del enriquecimiento. ¿Es eso lo que me estás diciendo? Sí, de lo que estamos hablando ahora es de cómo asegurarnos de que el programa nuclear de Irán, incluido el enriquecimiento, sea pacífico y se mantenga pacífico para siempre. ¿Cómo conectarías eso? Porque es increíble. Sabes, no hablaron de ello, pero están pidiendo más en los medios de comunicación tradicionales. No solo les pedimos que ignoren el enriquecimiento de uranio en suelo iraní, sino que también pedimos algo más. En cuanto a los misiles balísticos, en cuanto a su apoyo a Hamas, a Hezbollah, a los yemeníes y a todo eso. Sí. Bueno, mira, si Donald Trump estuviera realmente al mando, quiero decir, si fuera quien tomara las decisiones de verdad, creo que probablemente aceptaría este acuerdo. Pero demos un paso atrás y veamos qué broma es este proceso. Los principales negociadores de Trump son Steve Witkoff y Jared Kushner, su yerno. Estuvieron en Ginebra el martes pasado. ¿Cómo salió eso? Estos tipos eran como una tripulación en un submarino, compartiendo litera, ¿vale? Ya sabes, uno se mete y duerme, luego el otro se mete y duerme. Porque ¿qué hacen? Primero, están Witkoff y Kushner con los rusos y los ucranianos, bla, 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 bla. Oh, disculpad, tenemos que ir a la otra sala. Así que corren a otra sala. Y en lugar de hablar con los iraníes, hablan con un tipo de Omán. Y dicen, vale, decidles a los iraníes que creemos en X, E y Z y volveremos para escuchar la respuesta. Luego corren de vuelta a la otra sala. Y con los rusos y los ucranianos es como, ¿no podemos llevarnos bien todos? Ah, espera, ya tenemos una respuesta. ¿Quién hace esto? Es una broma. No son personas serias. Y al final, no tenías a los iraníes y a los estadounidenses hablando entre ellos. Hasta que no tengamos eso, no habrá una negociación seria. Todo esto es una tontería, y tenemos que dejar de fingir que tiene sentido. Porque la realidad es que lo que vimos la última vez fue que tenían una especie de acuerdo, en el que Witkoff dijo, vale, sí os permitiremos continuar con algunas negociaciones de enriquecimiento mínimas. Vuelve a Washington y dice, jefe, este es el acuerdo que conseguimos. Y entonces toda la multitud sionista empieza a darle patadas en el trasero. Lo siguiente que sabes es, bueno, da igual, no queríamos decir eso. Dije, esto es. Y ahora intentan fingir que se trata de negociar el fin del programa nuclear de Irán. ¿Cómo puedes poner fin a un programa que según Trump ya ha sido destruido? Quiero decir, no puedes acabar con algo que ya está destruido. Así que la falta de lógica y coherencia en todo esto es enorme. Por eso digo que todo esto es teatro. No tiene absolutamente ningún significado. Lo único que guía a Trump en esto es, puedo atacar y causar el tipo de daño que quiero sin que eso destruya mi administración. Ese es el único asunto en juego. Qual é a resposta na? I agree with Larry 100%. Estoy totalmente de acuerdo con Larry. Elevar a Jared Kushner al rango de enviado especial fue simplemente ridículo. Ahora entiendo que están considerando seriamente si deberían hacerlo, porque un enviado especial tiene que comparecer ante el Congreso y ser interrogado, al menos en cierta medida, sobre cuáles son sus credenciales y qué va a hacer, ese tipo de cosas. Al menos se supone que debe ser así. Esa ha sido la práctica y la costumbre. Eso no lo convierte en diplomático. No basta con decir polvo mágico, polvo mágico. Y Larry tiene toda la razón. Me quedé atónito cuando Netanyahu enumeraba esas cosas y miraba hacia el pasillo, no sé qué estaba mirando, tarjetas de ayuda o lo que fuera, y llega al punto sobre Hamas, Hezbollah y todas las organizaciones terroristas y dice que tienen que ser eliminadas. Eso forma parte del acuerdo. Sabes, las 4 cosas que él enumeró que tenían que formar parte del acuerdo. Y me digo a mí mismo, espera un momento, dijiste que estaban destruidas. Dijiste que las habías destruido por completo. Hezbollah y Hamas. Todavía estás trabajando en Hamas. Eso lo puedo ver.
¿Sabes cuánta gente han matado desde el alto el fuego? Quiero decir, solo por la admisión de Aretz. 200 personas han matado desde el comienzo del alto el fuego. Dóblalo, triplícalo, probablemente. Pero esto no es un alto el fuego. Él sigue haciendo exactamente lo mismo que hacía antes, y lo ha intensificado en Cisjordania. Esta gente son unos sacos de mentiras, auténticas porquerías, sin duda alguna. ¿Diplomáticos? Venga ya. Y creo que los iraníes por fin se han dado cuenta de eso. Así que no creo que se estén creyendo nada de lo que oyen, salvo que las bombas van a caer. ¿Cómo puede Donald Trump, si inicia una guerra contra Irán, querer una guerra rápida? Porque no veo a Donald Trump siendo tan paciente como para continuar una guerra prolongada. ¿Cómo es eso posible, Larry? ¿Quién va a convencerle de que será una guerra rápida y de que va a sacar algo de ello? All you need to do is look at history. Todo lo que tienes que hacer es mirar la historia. Probablemente la única vez que hemos tenido algo que yo llamaría medio rápido, y ni siquiera fue realmente una guerra, fue cuando decidimos llevar a cabo un cambio de régimen en Panamá y deshacernos de Manuel Noriega. Lanzamos una operación militar, tomamos el aeropuerto de Tocumen, el aeropuerto internacional, y realizamos un salto en paracaídas. No recuerdo si fue la 100 Permé o la 82. Fue la 82. Pero entonces teníamos ventaja. Todavía había presencia estadounidense en Quarry Heights. El Southcom seguía teniendo su base allí. También teníamos presencia en Colón, y aún así nos llevó varios días acorralar a Noriega. Aparte de eso, cada supuesta guerra rápida que hemos tenido se ha convertido en un asunto prolongado. Y ya sabes, la invasión de Irak en 2003 es el mejor ejemplo. Empezamos en marzo, declaramos misión cumplida en mayo, y años después seguíamos combatiendo una insurgencia, aún sin tener el control del país. Así que esta visión excesivamente optimista, y Dios, ha sido típica de la Fuerza Aérea, desde que eran el Cuerpo Aéreo del Ejército en la Segunda Guerra Mundial con la 8ª Fuerza Aérea, de que pensaban que siempre podían ganar una guerra desde el aire. Solo había que lanzar suficientes bombas y causar suficiente devastación, y Dios, la gente se rendiría. De hecho, hemos tenido, si quieres llamarlo así, un experimento de laboratorio en Gaza. Mira lo que los israelíes han hecho en Gaza. Un área de 5 millas de ancho, 25 de largo, bastante contenida. Han literalmente arrasado el lugar durante los últimos 2 años, y aún así no lo controlan. Quiero decir, los israelíes tenían la ventaja de un ejército de 300,000 hombres, enfrentándose a un grupo de insurgentes de entre 30,000 y 40,000 bajo tierra. Así que esta fantasía que tenemos de que vamos a lanzar todos esos ataques aéreos, se olvidan de que Irán tiene algo que decir en esto, pero también ahora China y Rusia. Y estamos viendo a China y Rusia relacionarse con Irán a un nivel y una escala nunca vistos antes. Cabe señalar que el 29 de enero, tras el fracaso de aquella revolución de colores, Irán firmó un acuerdo de seguridad trilateral con Rusia y China. Trilateral security agreement with Russia and China. This was on top of the bilateral agreement that Iran. Esto se suma al acuerdo bilateral que Irán y Rusia firmaron hace un año y al que Irán y China firmaron hace unos 3 años. Así que han intensificado su cooperación. Hemos visto a los chinos desplegar su radar más avanzado, capaz de detectar aviones furtivos a 300 millas de las fronteras de Irán. Hemos visto sistemas de defensa aérea rusos, los S-300 y S-400, desplegados e integrados en ese sistema de radar chino. Y hace apenas 2 semanas, Rusia suministró a Irán algunos helicópteros de ataque. Ahora bien, ¿por qué harían eso? Pues bien, ahora hemos sabido que supuestamente las fuerzas especiales británicas SAS han sido infiltradas en Irán con el objetivo de llevar a cabo y promover una insurrección.
Y de nuevo, esta obsesión con las fuerzas de operaciones especiales es simplemente idiota, porque estoy seguro, como recuerda el coronel Wilkerson, de que durante la Primera Guerra del Golfo, los británicos enviaron una unidad que iba a buscar algunos misiles Scud. Escribieron un libro sobre ello titulado Bravo 20. Es la historia de cómo la mayoría de esos británicos murieron de exposición o fueron asesinados por los iraquíes. Solo 2 o 3 de ellos sobrevivieron. Pero la idea de que vas a desplegar fuerzas de operaciones especiales sobre el terreno en Irán ignora el hecho de que un ser humano solo puede cargar con cierta cantidad de munición, comida y agua. Y cuando te estás moviendo por las montañas de Irán, eso te destroza. Así que, como dije, este mundo de fantasía en el que viven los planificadores militares estadounidenses les va a dar un duro despertar si deciden seguir adelante con un ataque a Irán. Sí, no lo sé. Solo para añadir a eso, no sé en qué están pensando estos tipos, porque cuando yo estaba en el PACOM, el mando del Pacífico en ese momento, y éramos el proveedor de fuerzas para esa pequeña cosa llamada Mando Central, teníamos una planificación importante en marcha para luchar contra los soviéticos en Irán, porque pensábamos que estaban en Afganistán. Siempre han codiciado un puerto de aguas cálidas en el extremo sur del Golfo Pérsico. Y por lo tanto no hace falta ser un genio para darse cuenta de que, oye, van a pasar por Irán e intentar hacerlo. Porque ¿qué quieren en Afganistán aparte del asunto político con el presidente? Así que empezamos a planificar. Déjame decirte algo. Cuando llegas a las montañas de Zagros, ya sabes, Nima, cuando llegas a ese terreno que casi mata a Alejandro Magno, en realidad yo soy de las montañas de Zagros. Tienes un verdadero problema, un problema importante. No veíamos cómo íbamos a hacer pasar columnas blindadas por allí sin que sufrieran grandes pérdidas, porque lo único que hay que hacer es un Aníbal, situarse en los bordes del paso y destruir los tanques. Es un terreno difícil. Sé que la tecnología ha avanzado y todo eso, pero sigue siendo un terreno complicado, y no creo que esta gente esté considerando lo difícil que sería. Pero eso me dice que Larry tiene razón. Están confiando en el poder aéreo. Están confiando en el aire. No están pensando en poner a nadie sobre el terreno, excepto algún estúpido SAS británico para poder llevarse una parte de la acción. Eso es prácticamente todo lo que tiene el Reino Unido. No van a poner a nadie sobre el terreno. Son lo bastante inteligentes como para no hacerlo. No van a desplegar blindados sobre el terreno. No van a poner nada sobre el terreno. Van a confiar en bombas y misiles, punto. Y lo siento, como dijo Larry, eso no va a bastar. Así que, ¿qué haces cuando llegas al final de este gasto de miles de millones de dólares y tal vez un par de plataformas hundidas por los iraníes en el norte del mar Arábigo, lo que pondrá una lista de bajas en la primera página, ocupando toda la parte derecha del New York Times, algo que los estadounidenses no han visto en su vida? ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Dónde está entonces tu presidencia? Bueno, déjame señalarte, Nima. Una de las cosas que está ocurriendo es que hay altos responsables políticos en el Departamento de Defensa, la CIA y la Casa Blanca que creen que existe una oposición abrumadora al Ayatolá, al régimen de la República Islámica. ¿Y en qué se basa eso? Pues bien, se han realizado encuestas, sondeos en Irán por un grupo llamado GAMAN, G-A-M-A-N, supongo que así se pronuncia. Tienen su sede en los Países Bajos y trabajan en colaboración con una empresa que proporciona una VPN, Visafone o algo así, con sede en Ottawa. Así que empecé a investigarlo. Quiero decir, tienen estos resultados, han hecho estas encuestas por Internet, así que están convencidos de que los resultados son muy buenos. El 80% de los iraníes odia a los mulás y no puede esperar para deshacerse de ellos. El 80%. Así que investigué la fuente de financiación. Vaya, NED, el National Endowment for Democracy, y Zaid. Qué casualidad. La familia Fodder Turf Tough. Yeah. Now,
Sí. Ahora, analicemos eso y fijémonos en la Universidad de Maryland, que ha realizado encuestas utilizando la técnica tradicional de las entrevistas telefónicas. Ahora, la gente de Gaman dice, oh, no se puede confiar en eso, porque Irán es un régimen tan autoritario que la gente definitivamente no dirá la verdad. Pero las encuestas de Maryland muestran justo lo contrario. Menos del 20% insiste en que los mulás deben irse. Pues bien, los responsables políticos estadounidenses se han aferrado a los resultados que el propio gobierno de Estados Unidos financió para justificar su percepción. Y sin embargo, creo, y te lo devuelvo a ti, porque puedes hablar desde tu propia experiencia, que olvidamos lo que ocurrió en Estados Unidos cuando fuimos atacados el 11S. Y sin entrar en si la CIA estuvo implicada o no, el efecto fue que unió a demócratas, republicanos e independientes en una especie de unidad. Bueno, permíteme sugerir que aquella guerra de 12 días del pasado junio tuvo el mismo efecto en Irán, porque como sabes, tal y como tú y yo hablamos con el profesor Morandi, realmente no tienes memoria. Eres demasiado joven. No tienes memoria de la guerra Irán-Irak. Aquella guerra sí inspiró cierto nacionalismo en Irán, pero desde el final de esa guerra no ha habido un solo acontecimiento que haya galvanizado al público iraní, hasta el 13 de junio de 2025. Y de repente, por primera vez, Irán está siendo atacado, actos de guerra, por Israel y Estados Unidos, sin motivo, sin justificación. Y eso de hecho ha unido a Irán de una forma en la que no lo había estado, digamos, en 30 años. Ahora bien, ¿me equivoco? No, tienes toda la razón, Larry. Lo otro que mucha gente no entiende es que esto pasa de padre a hijo. Va del abuelo al padre, del padre al hijo, a los niños. Lo que está en la memoria de los iraníes normalmente son los británicos y sus políticas. Es algo tan fuerte que incluso cuando hablas con la generación más joven, con esos chicos, siempre están preparados para luchar contra los británicos. Ya sabes, los británicos ya no existen de esa manera, ya no tienen ese tipo de poder. Pero los iraníes ven a Estados Unidos como parte de la hegemonía británica, del antiguo imperio británico. Lo que ocurre en la mente de la gente en Irán, en mi opinión, es que ven a Estados Unidos haciendo lo mismo con Irán que el imperio británico hizo, o intentó hacer, con el pueblo iraní. Estaban robando, intentaban manipular todo en Irán para beneficiarse de los recursos iraníes. Y eso no es una broma entre los iraníes. Y eso sí que es una transformación tremenda. De verdad lo es, porque como bien sabes, les caíamos bien. La mayoría del pueblo iraní nos apreciaba, y parte de la razón era que no éramos los británicos. Después de la Segunda Guerra Mundial y todo eso, vieron que teníamos cierta decencia. Se ha perdido. Se ha perdido. Tienes razón, creo, se ha perdido. Ahora nos odian. Larry, déjame sacar otro tema. Aquí vemos el alcance de los misiles iraníes. Va desde unos 300 metros hasta 2.500 kilómetros. ¿Cuál es tu comprensión de la fase inicial? Supongamos que Estados Unidos empieza a atacar a Irán. En mi opinión, van a atacar los lanzadores, las bases militares donde puedan encontrar esos misiles y todo el equipo que el ejército iraní podría usar para contraatacar. ¿Cómo ves el uso de esos misiles? Van a utilizarlos contra los destructores, que, en mi opinión, deberían estar en la región, en el Golfo Pérsico, para llevar a cabo el ataque contra Irán. ¿Y crees que usarán misiles Tomahawk o Javelin? Parece que esos tienen un alcance de aproximadamente 1 kilómetro, si no me equivoco. Bueno, verás, estoy confundido. Acabo de leer un artículo de mi viejo amigo C. Hirsch, y no sé si su fuente era de inteligencia israelí o estadounidense. Pero no entiendo por qué estamos preocupados, porque se supone que todos los misiles balísticos iraníes fueron destruidos en junio, según esa fuente. Y además de eso, se supone que los misiles iraníes son un desastre,
Solo un 5%, bueno, en realidad un 8%, lograron pasar. Quiero decir, las defensas aéreas israelíes y estadounidenses, vaya, las destrozamos. Vale, todo esto es una tontería. Todos son mentiras y engaños. La realidad es, y creo que fuiste tú o Danny Davis con Ted Postol. Sí, hablé con Ted Postol e hizo su análisis. Dijo que la tasa de interceptación era en realidad más bien del 5%, lo que significa que el 95% logró pasar. Así que lo que Irán está considerando aquí es subterrán formaneis. Rumores de Athing o Hermaesdis son inscables. The photographs of those are incredible. I mean, huge hallways. Quiero decir, pasillos enormes, con misiles apilados a lo largo de las carreteras, con camiones y lanzadores móviles de misiles alineados, listos para salir en cualquier momento. Hay al menos 18 variantes de misiles balísticos. Algunos de los más recientes y avanzados son hipersónicos y tienen un alcance real. De hecho, acaban de probar uno que es realmente un misil balístico intercontinental y lo probaron con éxito en Rusia. Así que una vez más, no creo que Occidente esté siendo honesto consigo mismo cuando dice que ha destruido o debilitado drásticamente a Rusia. Todo lo que puedo señalar es que estos son los mismos analistas que decían hace 3 o 4 años, en marzo, abril, mayo de 2022, los rusos se están quedando sin misiles, han agotado su inventario, están al borde del colapso. Simplemente no pueden continuar con esto. Resultó que no era cierto, en absoluto. Era exactamente lo contrario. Y el hecho es que al mirar atrás, sabes, pienso en mis días como analista. La única manera de averiguar cuántos misiles tiene Irán es si has interceptado una comunicación auténtica en la que alguien del ejército o del servicio de inteligencia iraní explica exactamente cuántos tienen, o si has identificado la fábrica específica donde se producen y puedes contarlos a medida que salen por la puerta, o si tienes una fuente interna. Esas son las 3 únicas formas. No tengo conocimiento de ningún otro método. Bueno, dado que gran parte de la capacidad, tanto de producción como de almacenamiento, está bajo tierra, no creo que tengamos ni la más mínima idea de cuántos misiles reales tiene Irán. Y dispone de múltiples opciones en ambos aspectos. Tienen plataformas móviles, lo que significa que pueden sacarlas, moverlas, lanzarlas y luego volver a guardarlas. No tenemos la capacidad de inteligencia para detectar de inmediato un lanzador móvil que sale de una cueva. Se prepara, dispara y luego se marcha. Hay un problema de tiempo y distancia. Supongamos que vamos a las la tarde. Entonces, que puede tardar 30 minutos hoy. Bueno, por eso lo llaman móvil. No está en el mismo sitio. That's why they call it mobile. It's not in the same place. And the only way we could possibly track it is if you have like Y la única manera en que podríamos rastrearlo sería si tuviéramos, por ejemplo, un MQ-9 Reaper volando por encima diciendo, de acuerdo, lo tengo a la vista. Pero vimos lo que los hutíes les hicieron a esos. Los derribaron, 7 en 7 semanas, a $35 millones cada uno. Y a diferencia de la situación en Yemen, donde prácticamente no tenían defensa aérea, Irán cuenta con importantes capacidades de defensa aérea, además de aviones de ala fija. Y otra cosa, tenemos un historial que demuestra que tenemos serios problemas para localizar plataformas móviles de misiles en particular. Fracasamos en 1990, fracasamos en 2003, fracasamos el pasado marzo en Yemen. Y ahora, de repente, tenemos mágicamente la capacidad de hacerlo en Irán, en un entorno hostil. Lo siento, pero no me lo creo. Hay un aspecto en todo esto que, como profesional militar, también me preocupa. Lo que podría estar a punto de suceder. Ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo. ¿Qué hacemos si, digamos, está razonablemente coordinado con los israelíes y de repente Israel como Estado deja de existir? Algo que bien podría ocurrir. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo reasignamos nuestros recursos para intentar evitar lo que parece cada vez más inevitable? La destrucción del Estado de Israel y prácticamente de todo lo que hay en la superficie
centrando la defensa en eso en lugar de la ofensiva contra Irán. Rather than the offense against Iran. Now, people will say, well, if you're taking out their missiles, then La gente dirá, bueno, si estás eliminando sus misiles, entonces lo estás haciendo hasta cierto punto. Pero como Larry acaba de señalar, esa no va a ser una campaña muy exitosa. Entonces, ¿qué haces cuando tu razón de ser, tu motivo para hacer todo esto está desapareciendo ante tus ojos? Tal vez tengas un portaaviones ardiendo ahí fuera, o al menos un DDE o un destructor, y también están ocurriendo otras cosas desafortunadas, porque, como dije, nada nunca se desarrolla que como lo planeas. Lo das por terminado y te retiras. what do you do then? Do you call it quits and back away? That's as disastrous to your presidency. Eso sería tan desastroso para tu presidencia si continúas y eres derrotado rotundamente. Esto está lleno de problemas que no creo que esta administración haya reflexionado a fondo. Estoy completamente seguro de que Pete Hegseth, asistiendo a sus desayunos de oración, no lo ha pensado bien, y probablemente Kane tampoco. Así que hay todo tipo de cosas que podrían suceder aquí que no son buenas para el imperio ni para la administración de Trump. Me pregunto si alguien le está señalando estas cosas, aparte de J.D. Vance. Sospecho que J.D. Vance se las está señalando, al menos en la medida que su experiencia se lo permite. At least to the degree that his experience allows him to. Larry, Netanyahu said in his latest Larry, Netanyahu dijo en su último discurso que si Irán los ataca, responderán de una manera que Irán nunca esperaría. Parece que en la mente de los israelíes es Estados Unidos quien atacaría a Irán, y ellos no van a formar parte de ello. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la lógica? ¿Crees que Estados Unidos atacaría a Irán sin Israel? Porque eso es lo que literalmente dio a entender. Because this is the implication of what he literally said. Am I to draw from this? Debo entender de esto que cuando Israel atacó a Irán el 13 de junio de 2025, se estaban conteniendo, que estaban diciendo, oh, solo vamos a hacer un ataque limitado, solo queremos rozaros. Quiero decir, de nuevo, estos tipos están delirando. No te metes en una pelea a puñetazos y dices, oh, déjame ponerme unos guantes de terciopelo para no hacerte daño. Tenían toda la intención de destruir Irán. Fracasaron. Y luego Estados Unidos tuvo que rescatarles el trasero porque habían mordido más de lo que podían masticar. Y a pesar de su propaganda constante de que solo lanzaron 550 misiles y que solo 45 de Irán lograron impactar, y de que los misiles iraníes no causaron daños significativos, todo eso eran mentiras. Los misiles iraníes causaron daños considerables, hasta el punto de que los israelíes tuvieron que rogarle a Trump, por favor, haz que los iraníes se detengan. Y la esencia del acuerdo fue que Estados Unidos pudo bombardear los sitios nucleares del norte, Irán pudo atacar al Udeid con un misil, e Irán pudo seguir comerciando petróleo con China. A cambio de eso, acordaron detener los ataques con misiles contra Israel, lo cual hicieron. En retrospectiva, creo que fue extremadamente imprudente por su parte. Deberían haberlo llevado hasta el final. Pero Irán ha aprendido la lección, creo, porque ahora han sido muy claros. Si somos atacados, vamos a represaliar contra todas las instalaciones y bases militares estadounidenses en la zona, así como contra Israel. No nos vamos a contener. Y ese diagrama que mostraste con el alcance demuestra que Diego García no está a salvo. Irán puede alcanzar Diego García. Y de nuevo, no me importa. Sabes, me he enterado por una fuente de que están planeando, estamos planeando, lanzar, ya sabes, 1000 aeronaves, 1000 salidas y atacar 1000 objetivos. Pues buena suerte con eso, porque pase lo que pase, puede que logremos suprimir algunas de las llamadas defensas aéreas enemigas, pero seguirán activas otras defensas aéreas. Y ahora, Rusia y China también están implicadas en esto. No van a quedarse de brazos cruzados simplemente observando. No estoy seguro de que Irán tenga la capacidad de detectar el despegue de aeronaves de combate desde el aeródromo de Muwafaq, la base aérea Muwafaq en Jordania, donde ahora están basadas la mayoría de las aeronaves estadounidenses.
Pero una vez que empiecen a despegar, ya sabes, los chinos y los rusos sin duda lo verán y llamarán a los iraníes. Preparaos, que ahí vienen. Y eso incluso le da a Irán la opción, en ese momento, de estar listo para lanzar una vez que los aviones estadounidenses estén, digamos, a unos 160 kilómetros del territorio iraní. Irán podría empezar lanzando drones, ya que tardarían un tiempo en alcanzar sus objetivos. Pero también tendrían misiles listos para moverse. Y de nuevo, si yo fuera un planificador militar iraní, o estuviera trabajando con los chinos y los rusos, una de las cosas que haría sería instalar radares falsos que emitieran una señal que Estados Unidos pensaría que era de un radar real y atacaría, pero en realidad no importaría. También instalaría plataformas móviles de misiles falsas, de nuevo para atraer el fuego enemigo. Porque no veo a Irán simplemente quedarse quieto y luchar de forma convencional. Otra cosa que estaría haciendo, incluso si estuviera, ya sabes, haciendo simulaciones de guerra antes del evento, por así decirlo. Y solíamos hacer mucho de eso en el Marine Corps War College, aunque la institución de referencia era el Naval War College. Sería pensar en cosas como estas. ¿Cómo respondo yo, siendo el imperio, los Estados Unidos? ¿Cómo respondo si China y Rusia, de forma conjunta, o una de ellas por separado, deciden implicarse de verdad de manera significativa, como destruir el aeródromo en Jordania? ¿Cómo respondería? ¿Cómo podría yo, cómo está dentro de mi capacidad, afrontar estas incógnitas que podrían volverse certezas muy rápido y justo delante de ti? ¿Cómo lo haríamos? ¿Nos enfrentaríamos a China? ¿Cómo nos enfrentaríamos a China? Tenemos 3/4 partes de nuestro armamento desplegado alrededor de Irán. ¿Cómo nos enfrentaríamos a China? ¿Cómo demonios los eliminaríamos, aparte de con armas nucleares? Tendríamos que empezar a amenazar con armas nucleares. ¿Se echarían atrás? ¿Se echaría atrás Putin? ¿Se echaría atrás Xi Jinping si hubieran entrado en la contienda y matado a algunos estadounidenses, destruido algunos aviones estadounidenses, hundido algunos barcos estadounidenses? ¿Se echarían atrás? Me atrevería a decir que no. Así que estamos en un punto muerto con dos potencias que tienen la capacidad por separado, pero también combinadas, de destruirnos por completo. Ahora bien, puede que nosotros también logremos destruir una gran parte de ellos, pero hay que pensar en estas cosas. Y hay que pensarlas con antelación. Y te juro que no son las cosas, excepto, como Larry y yo indicamos, Hadi. Quizás Vance. Larry, al menos la cooperación entre Irán, Rusia y China significaría proporcionar a Irán información para anticiparse, para saber que se avecina un ataque. Si estás preparado, tienes que actuar. Y esta es una tarea fácil para Rusia y China, ¿verdad? ¿Es así? ¿A qué te refieres con una tarea fácil? Fácil tarea informar a Irán de antemano, antes de que ocurra el ataque contra Irán. Sí, mira, estoy seguro, bueno, no estoy seguro, pero si lo están haciendo de la manera correcta, tienen oficiales de enlace del ejército ruso y del ejército chino, y supongo que Irán tiene algo así como un centro de operaciones conjuntas en algún lugar, donde están supervisando todos los acontecimientos. Sabemos que el Pentágono creó, o ya sabes, el Departamento de Defensa creó, un equipo de acción de crisis el viernes pasado, creo, hace una semana, y han hecho lo mismo en el CENTCOM, en la base aérea de MacDill. Así que ya sabes, son salas especiales, centros de operaciones. Tienen una pared entera de pantalla y monitores. Tienes oficinas con distintos elementos de los diversos componentes: ejército, fuerza aérea, armada, operaciones especiales, DIA. Ya sabes, hay todo un conjunto porque estás reuniendo toda la información. Bueno, supongo que Irán tiene algo similar, y dentro de eso hay oficiales militares, un enlace de Rusia, un enlace de China. Ahora bien, ¿qué hace un oficial de enlace así?
transmiten información a medida que la inteligencia rusa y China la obtiene. Se la pasan a Irán para que Irán pueda actuar en consecuencia. No veo a Rusia ni a China interviniendo para decirle a Irán lo que debe hacer, porque Irán sigue siendo una nación orgullosa. Pero el nivel de cooperación que estamos viendo es realmente sin precedentes. Y la gente se preguntaba por qué Rusia envió todos esos helicópteros de ataque a Irán. Así no es como Estados Unidos va a actuar contra Irán. Bueno, entonces hemos sabido, por lo que escuché ayer de Doug McGregor, que tiene información de que en efecto los británicos han desplegado una unidad del SAS y que la CIA ha estado armando a los kurdos para intentar iniciar una insurgencia en Irán. Bueno, vaya, esos helicópteros de ataque, para eso sirven. Así que eso me indica que Rusia sabe todo lo que Estados Unidos y el Reino Unido están intentando hacer, y están actuando de forma proactiva para ayudar a Irán a contrarrestarlo. Como dije, estamos viendo un nivel de cooperación sin precedentes entre Irán, China y Rusia. Y no creo que los analistas occidentales lo hayan tenido plenamente en cuenta. Otra cosa sobre este conjunto de fuerzas ahí fuera. Si piensas en lo que ha construido Lockheed Martin y en lo que el ejército ha dicho sobre la capacidad del F-35 a nivel táctico y operativo, y luego ves cuántos F-35 hemos desplegado para coordinar el campo de batalla, por así decirlo. Quiero decir, eso es realmente inaudito. Para hacer lo que antes hacía todo un conjunto de alta tecnología, un solo F-35, o desde luego varios F-35, puede ahora manejar esta increíble cantidad de información. Cosas como un misil balístico preparándose para disparar, un helicóptero despegando, todos estos eventos que ocurren en este campo de batalla de alta tecnología, pueden coordinarlos. Eso aún está por demostrarse. Eso aún está por demostrarse. Sí, y solo con los números de eso. Me dijeron que el jueves o viernes pasado se ordenó el despliegue de 7 escuadrones de F-35. Así que si hay 24 por escuadrón, esos son 168 aviones. Ahora, hay que reírse y preguntarse, ¿tenían todo su radar en el cono de la nariz? Porque con los chinos reteniendo el galio, muchos de los nuevos F-35 están teniendo que poner pesos falsos en la parte delantera. ¿Y también desplegaron 7 escuadrones de mantenimiento para encargarse del mantenimiento? Sí, absolutamente. ¿Por una hora de vuelo operativo? Sí, absolutamente. Coronel, ayer Irán envió una carta urgente a las Naciones Unidas, a la ONU, diciendo que si Estados Unidos ataca a Irán, todas las bases, instalaciones y activos de las fuerzas hostiles en la región constituirían objetivos legítimos en el contexto de una respuesta defensiva iraní. ¿Qué camino está tomando Irán aquí? ¿Por qué necesitaban enviar esa carta a la ONU? ¿Y cómo va a ayudar eso a Irán? Bueno, se me ocurren 2 razones. Una, para transmitir la seriedad de su enfoque en esto. Y 2, para asegurarse de que han puesto todos los puntos sobre las IES y cruzado todas las en lo que respecta a la diplomacia, aunque eso sea inútil, y la ONU es la principal en esa inutilidad. Mira lo que han hecho en Gaza. La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU básicamente aprobó que el colonialismo se reanudara en Gaza, con Trump a la cabeza. Y Guterres tiene que saberlo. Sabiendo que esta organización que Trump está creando, él tiene toda la intención de reemplazar a la ONU con ella. No estoy tan seguro de que no esté de acuerdo con eso. Desde luego, no con Trump al mando. Así que sí, yo habría hecho lo mismo. Yo lo haría. Incluso podría escribir una carta formal al secretario general de la ONU, al Consejo, a la Asamblea General, a todo el aparato, y decir, por favor, reconozcan que estoy siendo atacado. No soy el agresor. Estoy siendo atacado. Israel, Estados Unidos de América y sus lacayos, como Jordania, son los agresores. Está haciendo exactamente lo mismo que probablemente haría Sergei Lavrov, salvo que con Lavrov sería un poco en tono irónico.
Con ellos no es irónico. Van en serio, van a poner todos los puntos sobre las IES y cruzar todas las T antes de hacerlo. Y van a lanzarse de lleno. Larry, ¿no te parece increíble que Estados Unidos crea que si presiona a Irán, también puede desarmar a Hamas? Yo no lo veo así. Es una idea totalmente delirante. Irán puede apoyarlos, pero no son ellos quienes tendrían que hacerlo. Quiero decir, Irán no tiene la capacidad de desarmar a esos guerrilleros. Bueno, lo último que harían Israel o Hamas sería permitir que eso ocurriera. Sí, sabes, he escrito extensamente sobre las cifras reales, la exageración que Israel aplica tanto a Irán como a los llamados apoderados iraníes. En primer lugar, Irán no es el principal patrocinador del terrorismo en el mundo, a pesar de las repetidas afirmaciones en sentido contrario de todos los altos funcionarios estadounidenses. Las cifras reales, mostradas por mi antigua organización, el Coordinador de Contraterrorismo, más tarde conocido como la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado, se basaban en datos de la CIA o posteriormente en datos recopilados por el Centro Nacional de Contraterrorismo. Y luego, un grupo de expertos francés, Fondelab, que se remonta aún más atrás. Los datos del Departamento de Estado comenzaron a publicarse en 1990, pero los datos franceses se remontan a 1979. Lo que muestran durante los últimos 46 años es que más del 80% del terrorismo internacional con víctimas ha sido llevado a cabo por grupos suníes, grupos patrocinados ya sea por países del Golfo, los países suníes como Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, o por individuos adinerados, ni uno solo. Parece que hemos perdido a Larry, pero volverá. Sí, creo que solo un satélite. Ha vuelto, sí. Así que la afirmación de que Irán es el principal patrocinador del terrorismo es incorrecta. Reuní datos del sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, que detalla cada ataque de palestinos contra israelíes desde el año 2000 hasta la actualidad. Cuando extraje los datos, el 26 de abril de 2024, mostraban que durante ese periodo de 24 años había habido 672 supuestos ataques terroristas de palestinos contra israelíes. El total de muertes, excluyendo el 7 de octubre, fue de unas 1,500. De esos 672 ataques, solo 105 se atribuyeron a Hamas. Only 105 were attributed to Hamas. The overwhelming number was not. El número abrumador no lo fue, y el número atribuido a Hezbollah fue de unos 5. Pero de nuevo, cuando se observa el número real de israelíes muertos, incluido el 7 de octubre, se habla de bastante menos de 4,000. Compáralo con el número de palestinos muertos por israelíes desde el año 2000 hasta la actualidad, incluyendo el 7 de octubre. Superamos los 90,000. Y aún así, ahí está Israel derramando lágrimas de cocodrilo, diciendo, oh, Dios mío, hemos sufrido esta increíble amenaza de Irán. La realidad es que no la han sufrido. Y dirán, bueno, sí, pero Hezbollah ha lanzado como 20,000 misiles o cohetes contra Israel. Eso es cierto. Y el número total de muertes por eso fue de entre 50 y 65, porque la cúpula de hierro es realmente capaz de interceptar esos cohetes. Así que lo que estoy diciendo es que Occidente ha pintado una imagen falsa de Irán como una organización autoritaria, terrorista y despiadada, cuando en realidad el terrorismo ha sido llevado a cabo por grupos suníes como ISIS, los talibanes, Al-Qaeda y Hayat Tahrir al-Sham. Sí, y el actual presidente siria. Y hemos contribuido a pagar por eso. Eso es contra lo que Irán estaba luchando. En realidad, Irán fue nuestro aliado en batalla contra el Rigo Italia, y nos hemos negado a reconocerlo.
We're forgetting about what Moshe Dayan said, and then Estamos olvidando lo que dijo Moshe Dayan y luego lo que dijo Arik Sharon. Los dos que conozco, probablemente otros también, especialmente altos mandos del IDF. Debemos asegurarnos de que por cada israelí muerto, mueran 100 del enemigo. Esa es su proporción. Esa es la disuasión al estilo israelí. Israeli style. Yeah. Sí, coronel, el problema es, en mi opinión, que Estados Unidos y quienes toman las decisiones en la política exterior estadounidense, en su mayoría sionistas, creen que la solución a lo que Israel enfrenta hoy se encuentra en Irán o en Siria. Pero la solución está en Israel, en Palestina. Gracias. No está fuera de esa región. Porque mire lo que pasó en Siria. Intentaron derrocar a Assad. ¿Eso resolvió el problema? No. Hoy, Israel dice que su peor enemigo ahora es el nuevo Irán, al que llaman Turquía. Sí, esto es lo que dijo Naftali Bennett. Yeah, I heard him. Sí, le oí. Eso está surgiendo. Quiero dejarlo muy claro. Turquía y Qatar han ganado influencia en Siria y están buscando influencia en otros lugares, en todas partes de la región. Y desde aquí os advierto, Turquía es el nuevo Irán. Is the new Iran. Jesus. Erdogan is sophisticated, dangerous. Erdogan es sofisticado, peligroso y busca rodear a Israel. No podemos volver a cerrar los ojos. Y mientras algunos altos cargos israelíes estaban en la nómina de Qatar, Qatar y Turquía están alimentando al monstruo de la hermandad islámica, que crece y podría llegar a ser tan peligroso como el creado por Irán. Turquía y Qatar están ganando influencia no solo en Siria, sino también en Gaza, por la puerta principal y por todas partes, intentando un nuevo arnello estrangulamiento. Turquía está intentando imponer vuestra contra y insistes estadas pactistas nuclear. Sunni axis with nuclear Pakistan. Anybody that Sí, cualquiera que no haya que no timor bis Netanyahu está fumando el Gemal Khalid. smoking some cheap stuff. Sí, Gotta have some, Hay que tener a alguien en el horizonte, a alguien ahí fuera en el horizonte. Vamos a deshacernos de Irán y ahora tenemos que encontrar a alguien más para fabricarlo rápidamente. manufacture it quickly. La comprensión por parte de personas como Lindsey Graham es la misma. Dicen que Arabia Saudí no está avanzando, sino retrocediendo, porque ven que ya no confían en Israel. Mira lo que ha pasado. La transformación es simplemente asombrosa. Antes del 7 de octubre, ¿cuál era la situación entre Israel y otros países? Estaban en el camino hacia la normalización de relaciones. Ahora mismo, Israel ve a todos los países de esa región como sus peores enemigos. No se trata solo de Irán. Well, and it's not just the, let's call it the strategic. bueno, no se trata solo del, digámoslo así, panorama militar estratégico, sino también del panorama económico estratégico que está cambiando. El dominio previo de Estados Unidos a través del dólar estadounidense como moneda de reserva y como supuestamente la economía más fuerte del mundo se está evaporando. Y se está evaporando a medida que la deuda estadounidense sigue creciendo, mientras los países del BRICS aceleran su movimiento hacia la compra de oro y plata y se deshacen de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Así que la dirección hacia la que nos dirigimos es un colapso del sistema económico estadounidense, donde seremos devastados por la hiperinflación. Y puede suceder rápidamente. Quiero decir, ya lo estamos viendo. I mean, we're actually already seeing it, and I'll give you an example. The house I bought in Florida. Y te daré un ejemplo. La casa que compré en Florida en 2019 ha duplicado su valor. No se duplicó porque hiciéramos grandes mejoras en ella. Eso es solo otro síntoma de la inflación real que está entrando en el sistema estadounidense. A medida que los países BRICS, con China y Rusia a la cabeza, India desempeñando también un papel importante, y ahora Irán incorporándose a esa esfera de influencia, tanto China como Rusia están invirtiendo mucho capital. Ahora están en condiciones de ayudar a Irán a salir del régimen de sanciones con el que ha cargado durante al menos los últimos 35 años.
Así que hay una luz al final del túnel para Irán. Y Estados Unidos en su desesperación está intentando contrarrestarlo. Por eso tenemos una presencia tan fuerte en Armenia y Azerbaiyán, donde la CIA trabaja febrilmente para usar esos dos países como intermediarios, como plataformas para atacar tanto a Rusia como a Irán. Así que, como dije, lo que está ocurriendo en el capítulo de Irán es solo un acto dentro de una obra mayor. Y esta obra mayor es global. En última instancia, implica intentar debilitar a China y destruir a Rusia. En ese sentido, Irán es solo un actor CIA, pero es un peldaño subjetivo, al menos del Occidente. And let me just pick up on that for a minute, Nima. Y déjame retomar eso un momento, Nima. Lo que estamos viendo, como Larry acaba de empezar a comentar, es este increíble cambio de poder que está teniendo lugar entre Occidente y Oriente. Hasta ahora, Xi Jinping ha sido muy cuidadoso, y su Politburó ha sido muy cuidadoso, para asegurarse de no sobrepasar el impulso que de forma inevitable estaba haciendo que todo se dirigiera hacia ellos. Y lo digo en serio, es inevitable. Lo único que podría detenerlo sería una guerra nuclear, y desde luego él no quiere arriesgarse a eso. Pero ha estado reforzando, va a seguir reforzando, está en proceso de reforzar su complejo nuclear para darse un poco más de capacidad de disuasión en ese sentido. Y ahora lo sabe, y su última declaración indica que lo sabe, cuando dijo, ahora vamos a tener la institución financiera número 1. Wherein he said we're going to have the number one financial institution now. We already have the number one industrial, the number one. Ya tenemos el número 1 industrial, el número 1 tecnológico, el número 1 militar. Ahora vamos a tener el número 1 financiero, que completará el conjunto, y vamos a poner el renminbi en el lugar del dólar. Eso fue lo que dijo. Sospecho que esta guerra en Irán le va a premiar un poco. Y por eso temo que podamos obtener algo de todo esto que acelere lo que Larry acaba de mencionar, de lo que acaba de hablar. Acelerarlo hasta el punto en que no tengan otra opción que dar el golpe de gracia y esperar que no se convierta en un intercambio nuclear, pero aún así hacerlo. O crear las circunstancias para hacerlo. Y ese también podría ser el resultado si simplemente golpeamos un poco a Irán y luego nos retiramos, lo cual creo que podría estar en la mente de Trump hasta cierto punto. Ya lo ha hecho antes, desde luego no en la mente de Netanyahu, así que ahí está lo desconocido. Pero en cualquier caso, están ocurriendo cosas más grandes en el mundo, y no parece que tengamos mucha gente que lo entienda, más allá de que está sucediendo de una manera contraria a nuestros intereses, y por eso estamos haciendo todo lo posible para evitarlo, incluyendo intentar debilitar a Putin y reemplazarlo, intentar hacer lo mismo con Irán y tratar de gestionar la consolidación del hemisferio occidental, que no es en absoluto una consolidación. Nos odian en Sudamérica, nos detestan en Sudamérica, y mira lo que ha hecho Canadá. Nos estamos aislando en nuestro propio hemisferio. Este es el comportamiento de un gigante caído. Creo que, en el caso de Brasil, aquí en Brasil y en América Latina, no veo nada que Estados Unidos pueda hacer para revertir lo que ha ocurrido entre Brasil y China. Ya ha ido más allá de eso. Sabes, ni siquiera es posible que Estados Unidos, si intenta ejercer mucha presión sobre Brasil, Brasil no puede hacerlo, porque ¿qué tenemos para reemplazar los 60 de China? Creo que es un 60% con los principales países de Sudamérica. El 60% de su comercio es con China. ¿Con qué vamos a sustituir eso? ¿Viste las últimas cifras de nuestra economía? Que era un 18% de manufactura y un 79% de servicios. Bien, aquí tienes un montón de servicios. ¿Qué tipo te gustaría? ¿Quieres Amazon? Esto es una locura. Bueno, ya sabes, no solo eso. Vi una estadística que se mencionaba ayer. El déficit comercial de Estados Unidos con China ha caído alrededor de un 15%. No está tan mal como antes. Sí. ¿Sabes por qué es eso? Porque China ha dejado de enviarnos productos, han desviado su comercio hacia otros países,
Eso incluye minerales de tierras raras, entre otras cosas. Sí. Rare earth minerals, among other things. Yeah. I mean, Y pieza para el despreciación. yeah. So China just caught the pressure from the Sí, United States así and que said, China "We don't sintió need la that." presión de Estados Unidos y dijo, vale, no los necesitamos. Nos moveremos hacia Asia, hacia África, hacia América Central y del Sur. Tenemos alternativas y ahora también con Canadá. Así que quiero decir, aquí es donde Estados Unidos ha calculado gravemente mal, porque seguimos pensando que tenemos el control, que podemos dictar a los demás. Y ya sabes, es como esto. Si eres la única chica varada en una isla del Pacífico, con 100 chicos, no vas a tener problemas para conseguir una cita. Pero cuando de repente eres una de 50 chicas y solo hay 20 chicos, y si además eres gorda y fea, no vas a conseguir una cita, ¿vale? Estados Unidos se ha convertido en esa chica gorda y fea. Okay? United States has become that fat, ugly girl. Thank you so Muchas gracias, Carl y Larry. Siempre es un gran placer. great pleasure, as always. Well, hopefully we've Bueno, esperemos que hayamos iluminado a tus espectadores y oyentes. Claro, estoy seguro de ello. Muy bien, gracias por recibirnos. Nos vemos See you pronto. soon. See you soon. Okay. Bye-bye. Take care. It's te.